Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en una nueva semana en Camino al Pleno, el podcast de la UDMACH. Seguimos con nuestros invitados, los candidatos asambleístas por la provincia de El Oro. Pero hoy tenemos una presencia especial también. Tenemos un orense que está representando, encabezando la lista para asambleístas nacionales para las elecciones del próximo febrero. Andrés. Así es, tenemos un Camino al Pleno, edición especial, pues se trata, como le dijo Karina, de un candidato que ya tiene experiencia en la función legislativa y que está liderando una lista de candidatos asambleístas nacionales. Se trata de Jorge Sánchez Armijos, candidato por la Izquierda Democrática, lista 12 para asambleísta nacional. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches, Karina. Buenas noches, Andrés. Es muy grato estar en este evento tan importante comunicacional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica de Machala. Quiero saludar a las autoridades, a su señor rector, a los señores vicerrectores, a los decanos, profesores y a los estudiantes de esta queridísima nuestra Universidad Técnica de Machala, de cual yo soy alumno, un graduado. Usted es producto de UDMACH también. Claro. Producto de aquí. Cuéntenos entonces, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué recuerda de esta universidad? ¿No funcionaba aquí? ¿Dónde estaba? Bueno, funcionaba en la 10 de agosto. En ese tiempo era la 10 de agosto y la Marcel Aniado. Ahí teníamos los laboratorios de la Facultad de Ciencia Química. El decano nuestro era el doctor Manuel Muñoz Lecaro. No sé si lo recuerdan a Manuelito Muñoz. No estábamos todavía en nada. Manuelito Muñoz Lecaro, el decano de la Facultad de Ciencia Química. Y lo que me acuerdo es que me metí al laboratorio a hacer mi tesis doctoral. Porque antes la Universidad de Machala daba el título de, apenas se egresaba, con un trabajo, daba el título, un trabajo de investigación, daba el título de químico industrial. Y luego con una tesis que un año metí en el laboratorio, parecía de esos científicos con mi bata blanca, haciendo una tesis que era alcohol de yuca por fermentación continua. Esa fue mi tesis. Esa fue mi tesis doctoral. Pero recuerdo un dato realmente muy cómico, ¿no? Los estudiantes me habían pedido, los compañeros, que hable en nombre de ellos en el acto de graduación de los químicos, que fue en el salón auditorio de la Municipalidad de Machala. Bueno, estaba en primera fila cuando ya correspondió intervenir al representante de los estudios. Estoy hablando de hace más de 30 años, pues, ¿no? Y estaba un poquito tenso. Yo vivía en Huaquilla, como que no estaba tan enseñado a estar en Machala, algo de eso, era falta de experiencia. Pero a lo que paso a la sala directiva, a la mesa directiva, y prendo el micrófono, comienzo a hablar. Bueno, mi intervención era bastante interesante, porque hablábamos de la universidad, de lo que significa la carrera, de las provisiones de la carrera, etcétera, y dábamos datos estadísticos del tema producción, del tema industrialización, todo eso. Pero veía unas compañeras que me miraban y dos de ellas se sonreían y se codearon. Yo digo, algo pasa en esto, algo pasa. Pero en medio de la fusividad de la intervención, no sabía qué era, pero algo estaba pasando. Y a la final regresé a mi asiento ya después de los aplausos, porque en verdad sí aplaudió, casi toda la gente aplaudía. Y me dice, uy, Jorge, estabas con el saco mal abrochonado, como 3 patines, estaba así. Esa fue mi primera intervención aquí en Machala ya, ¿no? Como y en la universidad. Y en la Universidad de Machala. O sea que si eran los tiempos actuales, era para meme eso. Claro, pero bueno, una locura. Bueno, y entonces Jorge Sánchez, doctor en bioquímica, graduado en la Universidad Técnica de Químico Industrial, graduado en la Universidad Técnica de Machala, ¿cómo salta a la política? Claro, yo vivía en Huaquilla y en alguna ocasión vine acompañándole al director cantonal de la idea de Huaquilla, ¿no? Me dice, acompaña, éramos amigos. Yo era militante, pero no tenía ningún espacio directivo. Y vine, y era en la casa de Harry Álvarez, en las reuniones del partido. Estoy hablando del 82. El parque central. En el parque, pero era repleto, no había dónde poner un pie. Nosotros llegamos
poquito retrasado. Ya no alcanzamos al último escalón, nos quedamos en el penúltimo escalón. Yo nunca lo había conocido a Harry ni a Cherry, ni a Vicente Cherry ni a Harry Álvarez, no lo conocía. Cherry dirigía el partido. Entonces, algo no me gustó. Siempre he sido irreverente, medio reclamón, medio, ¿no? Decía el profesor en Loja, me decía, tú vas a triunfar, Jorge, porque nunca te quedas callado. Me decía en cuarto curso. Así que no me gustó algo que decía Vicente, y alcé la mano y pedí la palabra. Unos lentes bien gruesos que tenía Vicente, ¿no? Me alcanza a ver y me da la palabra. Y yo, ¿qué? Señor presidente, deme la palabra. Entonces me dio la palabra. Yo no estaba entrenado mucho, pues, porque recién me había afiliado. Y me dice, le digo, señor presidente del Comando Provincial de la Izquierda Democrática. El comando se le decía al CFP en ese tiempo. Entonces, ni corto ni perezoso, Cherry dijo, oye, señor, usted está equivocado, así por cortar, porque ya me vio mi antipatía, pues, ¿no? Usted está equivocado, señor. Usted está equivocado de partido. Esto se llama la Izquierda Democrática. Un ratito, un lapsus. Discúlpeme, señor, es un lapsus. Y continué la intervención y le di duro al tema. De tal manera que cuando yo vengo con el pase a Machala, de profesor, mi esposa también de cambio de profesora, el grupo anti-Cherres, anti-directivo, me pusieron el ojo y dice, tú tienes que ser el candidato. Entonces el 86 ya me propuso alguna gente, al final Sergio Moscoso, Franco Romero, que ya se había afiliado, me propusieron ser candidato a la idea a la diputación. No pude porque no había renunciado a tiempo a mis funciones de profesor del Colegio Franco Cruz, había 6 meses de anticipación, no pude. Y en el 88 ya logramos ganar las primarias, porque en ese tiempo la Izquierda Democrática era un partido tan fuerte que el que llegaba a ganar las primarias prácticamente era nombrado. Entonces hicimos unas primarias fabulosas con tanta anécdota. Yo iba para Zaruma con Hermo Romero, y en la Toyita, ahí en la Chilca, nos paramos a almorzar. Y la Toyita, la hija de la Toyita, me dice, don Jorge, por aquí pasó Franco Romero, con Osvaldo Jaramillo, que eran los contendores nuestros. Franco, mi buen amigo, Osvaldo igual. Ahora, eran mis contendores. ¿Y qué pasó? Decían que se iban a Marcabelí. Yo me iba a Zaruma. Pero digo, Hermo Romero, a la derecha, señor, nos vamos a Marcabelí. Entonces, encontramos en Marcabelí al presidente, con esto termino, lo encontramos escondido, trajo una columna, que luego fue 2 veces alcalde. Jorge Carrión medio escondido. Yo lo alcanzo a ver, iba manejando. ¿Qué pasa, Jorge? Dice que llegó Franco Romero, asustadísimo. ¿Y qué quiere? Quiere que lo recibamos en la asamblea cantonal. Pues también me recibe a mí, pues, hermano. ¿Cuál es el problema? Entonces, nos convocaron a la noche. Yo con Hermo, Franco Romero, con Osvaldo Jaramillo y el doctor Aurelio Vargas. Y era repleto ese salón en Marcabelí, repleto, porque la gente discutía los temas políticos. Entonces entró Franco con su gente, Osvaldo, que era el candidato, precandidato. Salió Osvaldo, entré yo. Cuando salí, cerraron la puerta. Señor, en Marcabelí se va a este momento debatir. ¿A quién va a apoyar? ¿A Jorge Sánchez o a Osvaldo Jaramillo? En eso Osvaldo me pide que vayamos a tomar una cola y me dice, Jorge, anda segundo, yo voy primero. Tú no has sido nada, pues, hermano. Mira, yo he sido vicepresidente del municipio de Pasaje, creo que ya había sido vicerrector de la Universidad Técnica de Machala, o era profesor de la Universidad Técnica de Machala, Osvaldo Jaramillo, Osvaldito. Digo, hermano, estás equivocado, pues. ¿Cómo que no soy nada? Yo soy profesor del prestigioso y popular colegio Cleve Franco Cruz. Contigo no hay cómo conversar, Jorge. Regresamos donde estaba la gente reunida y se abren la puerta. Sánchez diputado. Franco Romero con Osvaldo Jaramillo cogieron ese carro viejo que tenía. Me dejaron el polvo nomás. Y ese voto fue decisivo porque yo ya le hacía 15 votos a 12. O sea, ya le marcaba una diferencia que definitivamente ya logramos la ubicación. Así fue mi regreso a mi entrada a la política. Sí. Bueno, ya entrando en materia, doctor, referente a qué lo lleva a ese reentré ahora a la política, tomando en cuenta que han pasado casi 19 años que estuvo usted poco alejado, observando quizás el paso los toros de lejos. Y sobre todo la transición porque usted ocupó el cargo de diputado, después vino ya la reforma a la Constitución, ahora
asambleísta. ¿Qué es lo que lo lleva a Jorge Sánchez justamente a retomar y sobre todo con una desventaja quizás que hay una generación que no recuerda ese paso suyo por el Congreso Nacional, donde inclusive usted fue presidente de comisiones muy importantes? Claro, sí, pero no es la primera vez que ha pasado tanto tiempo. Yo terminé en el año 1992, la primera representación que tuve, el gobierno de Borja, y regresé en 2003. Yo no quería saber nada de política. El doctor Borja durante un año me insistió hasta que me convenció de que regresa a la política. Yo no quería saber ya nada de la política. Luego en 2006 volví a ser diputado y soy otra vez diputado. Y ahora los amigos, la familia me dicen, pero que estás loco, ¿por qué regresa? Pa? ¿Sí? Porque tú sales, Andrés, de la zona de confort, de la tranquilidad. Ya a la edad de uno quiere tranquilidad, paz, leer, estar con la familia. Yo tengo una hermosa familia, tengo una linda esposa, hijos muy cariñosos, hija muy cariñosa. Tengo 20 nietos. O sea, tenemos trabajos como familia, somos un equipo familiar, empresarial, de emprendedores. Cada uno son muy intensos en el trabajo, cada uno de mis hijos. Y juego vóley, juego 3-4 veces vóley por semana. Todo eso hay que dejar. Claro. Toda la vida bonita, dejarla para la vida agreste, dura. Decía Febres Cordero, la política es una jungla. Es una jungla, porque aquí hay traiciones, hay ingratitudes, hay perversidades. Y hoy con las redes sociales realmente el asunto es sumamente delicado, porque la honorabilidad fabricada, construida con años de sacrificio, de hacer las cosas con mucha transparencia, se vuelve en un momento dado en una oscuridad total. Las redes sociales son un buen avance tecnológico en la vida social, académica del mundo, pero también en el tema político, especialmente en el tema político, es un arma muy poderosa de los innobles, de los inmorales, de los que no dan la cara para discutir los temas. Ok, doctor, y bueno, la familia lo termina convenciendo entonces. No, la familia se opone, yo soy el que me impongo. Yo digo, no se puede estar impasible ante una realidad que es una tragedia nacional. Pues. Créame, el Ecuador vive una tragedia en todo sentido. Vive una tragedia económica, 4 millones de personas viviendo con indigencia, casi con indigencia. Sí, a los límites de la pobreza y 2 millones en indigencia. Con 400.000 en el último año, 400.000 ecuatorianos fuera de los límites patrios, con 1.200.000 personas en condiciones de estar fuera ya, pero no lo pueden hacer porque les falta recursos, les falta camino para salir. Con un manejo o con una deuda externa imposible de manejarla. 9.000 millones tienen que pagar este año, de 36.000 millones, el 25% de cada $100, 25 de deuda externa. Con un colapso institucional que nos está destruyendo al Ecuador, nos está destruyendo las instituciones públicas del Ecuador. Si vemos todos los días, hay conatos en todas las instituciones, Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia hace como 3 semanas quisieron votarlo al presidente, todavía no le tocaba salir, le quisieron hacer mayoría y votarlo al presidente de la Corte. Es decir, vivimos una anarquía, un caos, pero ese caos, esa anarquía, ¿a quién afecta? Esa no independencia de las funciones del Estado, ¿a quién afecta? Esa no ejecución presupuestaria, porque durante estos últimos 7 años no se ejecutó el presupuesto del Estado, ha sido simple y llanamente el presupuesto del Estado un papel nada más para botarlo, hacer toda la basura. ¿A quién afecta? A la gente más pobre de este país. ¿Cómo se va generando más pobreza, más desempleo? Estamos con una contracción económica en este año 2024 de cerca del 1%. Es decir, hay más pobres, menos emprendimiento, menos trabajo. De cada 10 ecuatorianos, apenas 3 tienen trabajo pleno. El resto de gente subempleada que gana miserias. Entonces, frente a un cuadro, a mí un cuadro terrible, yo creo que los ecuatorianos de bien debemos retomar y siempre que voy a tipo de tertulia, conversaciones, yo hago un exhorto a los ecuatorianos de bien. Por favor, no dejemos la política en manos porque en manos nos están destruyendo el país. Creo que la gente de bien intencionada, Karina y Andrés, la gente bien intencionada de este país,
que son millares de millares, que no quieren ir a la política. No quieren ir a la política porque la política está estigmatizada. A la política van los sinvergüenzas y los ladrones. Esa es la estigmatización. Pero lamentablemente es de la política en donde se define política pública, para bien o para mal. Ahí se define política pública. El Congreso Nacional, el Ejecutivo y todo lo que significa el andamiaje institucional del Ecuador. Justamente por todo eso que usted ha contextualizado de la situación política actual del país, en el ámbito de seguridad, ¿qué plantea usted como parte del equipo de asambleístas como propuesta de la ID como una reforma, un proyecto de reforma en cuanto a lo mejor al Código Integral Penal, o a lo mejor aumento de penas, o a lo mejor alguna medida para parar esto de la inseguridad que sobre todo en la provincia del Oro nos está golpeando tan duro? A ver, primero, servidores públicos, fiscales, jueces. El primer proceso que va a hacer en la Asamblea Nacional es llamar al Consejo de la Judicatura. Por favor, ¿cuándo van a hacer evaluación a los jueces y fiscales? Delincuentes que entran, delincuentes que salen al otro día, pues. ¿Sí? Y hay un sector de la policía que es serio, que es responsable, que es patriota. ¿Cómo se queja? Pues? Si nosotros logramos capturar a X delincuentes y mañana pasado los fiscales y los jueces lo sacan rapidito. Ahí hay un problema bien grave en el tema. Falta de evaluación oportuna, eficiente por parte del Consejo de Gobierno. Le debe eso al país. Una evaluación y separar a los funcionarios corruptos. Luego hay otro tema que hay que pararle también en seco. Las acciones de protección. Las acciones de protección son un mecanismo que han permitido que delincuentes, perdónenme que diga esta palabra tan fuerte, a lo mejor es fuerte la palabra, pero delincuentes con terno regresen a la función, con excepciones que Karina y Andrés, que toda norma tiene. Y en este momento estoy aseverando, hay muchos judiciales, un gran grueso, la mayoría de jueces y fiscales que son correctos, son honestos, son íntegros, pero hay otros que están al margen de la ley, que están permitiendo justamente que delincuentes salgan de las cárceles. No hemos visto el caso Metástasis, Purga, Plaga, en donde hay jueces de primer nivel, miembros, jueces de salas, jueces, fiscales, involucrados, están hasta presos, involucrados en casos de corrupción, por Dios. Pero, entonces, en el tema de, solamente con esto concluyo, en el tema de las acciones de protección que son abusadas totalmente, ¿por qué? Porque ese funcionario que fue, estoy hablando de los funcionarios que fueron sacados por actos delincuenciales, ¿sí? Por actos ceñidos a la moral y a la ley, pues buscan a un juececito de por ahí, de esos agachaditos, digo yo, ¿no? Esos que salen con el sombrero, que se tapan la cara de vergüenza, y le conceden la acción de protección. Y esa acción de protección es a los 3, 4 años, y se lleva una billetiza que es plata de los ecuatorianos como indemnización. Es decir, que entonces la Asamblea actual, ¿usted qué calificación le pone a la Asamblea actual en su acción fiscalizadora? Son fiscalizaciones inoportunas. La fiscalización tiene que ser oportuna y eficiente y eficaz. La fiscalización es un proceso para hacer rectificaciones a tiempo, lograr y forzar al gobierno a que cambie de rumbo, cambie de política. Me acuerdo yo que fiscalicé al ministro de Agricultura en el año 2003, en el gobierno de Gutiérrez, porque ahora las fiscalizaciones, Karina y Andrés, son pronunciadas, publicitadas por parte de ciertos asambleístas. Vamos a enjuiciar a tal ministro de Estado. Ah, caramba, lo van a enjuiciar. Todo el mundo dice, ya da tiempo para que cambie de rumbo las políticas en salud, en educación, etcétera, etcétera. Y se apaga el juicio. ¿Y ese apagón de juicio a qué se debe? ¿Qué pasó bajo la mesa? ¿Qué pasó atrás de la cortina? ¿Pasó algo? ¿Conversaron algo? ¿Se pusieron de acuerdo en algo? Yo pronuncié, publicité un juicio político al ministro de Agricultura y sostuve ese juicio político, y el Congreso Nacional lo censuró al ministro de ese entonces. A la 1:30 de la mañana, después de 3 horas y media de mi intervención, decía Enrique Ayala, ahorita ya termina, concluye tu intervención porque se vas a quedar sin coro. No, nunca tuve problemas de coro, todos se quedaron.
y con una mayoría aplastante calificada censuramos al ministro de Santiago. Al otro día salió Gutiérrez y dijo, le pidió el anuncio al ministro de Agricultura. No le pidió el señor presidente. Fue el juicio político de Jorge Sánchez el que determinó sacarlo a ese ministro y que cambie la actitud del gobierno frente al sector bananero especialmente. Doctor, tenemos una pregunta que la hace un estudiante universitario a través del siguiente video. Señor candidato, ¿a través de qué leyes se puede hacer una depuración tanto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y es posible cambiar los mecanismos de selección de nuevo personal para ambas instituciones? Bien, el estudiante plantea que si es posible que a través de una ley se pueda primero depurar tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas y segundo, asimismo, a través de una ley, ¿se podría cambiar los mecanismos de selección en estas instituciones? Claro, en el tema de la policía hay una ley de personal de la policía, hay una ley de personal de las Fuerzas Armadas. El grave tema son los procesos internos que hay adentro. El policía, imagínense, el policía que es denunciado por tal o cual acto, sigue en funciones. No hay medida cautelar de suspensión. Sigue en función, no hay medida cautelar de función. Y el proceso lo llevan personas que no están entrenadas para llevar adelante un proceso. Entonces viene el abogado del policía involucrado, ¿no? Especialista en derecho de la policía y derrumba todo proceso. Y los policías regresan tranquilamente a su puesto. Hay que cambiar y hay que reformular en la ley de la Policía Nacional, hay que reformular una disposición que sea clara y categórica, que los procesos judiciales dentro de la policía serán llevados e implementados por gente entrenada en el campo del derecho y que existan medidas cautelares, porque mientras el policía está enjuiciado, sigue funcionando el policía. Tiene que suspendérselo. Tiene que suspendérselo y implementarse los procesos judiciales. Otro tema es de cómo deben de entrar los funcionarios. Vivimos un caos, una anarquía. Si usted ve, para la Corte Nacional de Justicia hay 2 llamamientos ya, hay 2 concursos, y los 2 concursos los han derribado, los han echado al suelo. Uh-huh. ¿Quiénes? ¿Por qué? Hay que preguntar, ¿por qué? Porque sencillamente no satisfacían que iban a tener gente vinculada, condicionada. Entonces, aquí hay un tema bien grave que es de fondo del país. Si el Ecuador no llega, Karina y Andrés, no llega a concertar, como han hecho muchos países del mundo, cuando han tocado fondo temas económicos, políticos, sociales, de transparencia, llegan a concertar. Chile llegó a concertar. Uruguay tiene políticas de Estado. Perú tiene políticas de Estado. Brasil tiene políticas de Estado. Cambian los gobiernos, pero no cambian las políticas de Estado. Perú acaba de tener un financiamiento de $3.500 millones de un puerto de Chancay. Están haciendo una planta de hidrógeno en Arequipa. Han crecido en $14.000 millones en este momento. Llegan casi a $300.000 millones de Producto Interno Bruto. ¿Y qué ha pasado en el Ecuador? No llegamos a 300 y pico millones de dólares de inversión privada extranjera. ¿Qué es lo que está pasando? Si no nos ponemos de acuerdo los ecuatorianos, no hay ninguna viabilidad. Aquí puede ganar el más capaz, el más inteligente de todos los candidatos a la presidencia de la República. Pero si no tiene la visión, es decir, yo no puedo gobernar con lo que está pasando en este país, con esta estructura de poder que tiene el Ecuador. Aquí hay que cambiar y, para mí, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Tiene que eliminarse el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura antes era una sala en la Corte Nacional de Justicia, antes se llamaba Corte Suprema, ahora se llama Corte Nacional de Justicia. Ahí hay que poner una sala y se acabó el Consejo de la Judicatura, que nos ha dado dolores de cabeza todos los días. Todos los días hemos amanecido con noticias, un enfrentamiento permanente por Qatar. ¿Y por qué este enfrentamiento entre facciones políticas? Porque quieren tener un contralor de bolsillo, quieren tener un fiscal de bolsillo, quieren tener Corte Nacional de Justicia de bolsillo y no atados al interés nacional. Eso es lo grave.
Bueno, Karin, estamos con el tiempo. Tenemos 6 minutos para Sí, concluir. hablemos algo de educación superior. ¿Cuál es la propuesta también para mejorar este problema que es palpable en las universidades públicas, sobre todo como que no hay aumento de presupuesto? Más bien ha habido reducción en el presupuesto de las universidades públicas para poder dar mayor cabida a los estudiantes que salen de los colegios. Karina, Andrés, la educación debe ser superior. Perdón, la educación debe ser gratuita, pre-kinder, escuela, colegio, universidad, como en los países del primer mundo, debe ser totalmente gratuita. Punto 1. Punto 2. Y no es que cuestione yo a la universidad privada. La universidad privada tiene un fin de lucro. Y en este país, lamentablemente, tenemos nosotros en este momento un libertinaje, si cabe el término, en promocionar carreras, especialmente vía Online. en línea. Entonces hay másteres. Entonces, aquí hay un divorcio entre la oferta universitaria y las necesidades del Ecuador. Un tema para así puntear rápidamente el tema universitario. Hay carreras que no deben darse y otras carreras que sí deben darse. Y cuarto, el problema presupuestario para la Universidad Ecuatoriana es gravísimo. Yo estoy presentando un proyecto de ley en la Asamblea. Si es que el pueblo ecuatoriano quiere que yo llegue, si no, también pondré en manos de diputados para que lleven adelante esta iniciativa. Es el castigar la no ejecución presupuestaria. No puede ser que el presupuesto del Estado, entre aplausos, entre publicidad enorme, porque cuando se aprueba el presupuesto del Estado hay una cobertura de medios de comunicación terrible, se aprobó el presupuesto del Estado y viene la ejecución presupuestaria y hay que darle educación, por decir algo, 500 millones, le dan la mitad. Y hay que darle a salud 600 millones y le dan la mitad, pero se está muriendo la gente en los hospitales. Se está muriendo la gente de los que no le pagan a los servidores de diálisis. Uh-huh. Hay estadísticas incluso de número de personas que fallecen. Todos los días fallece gente en este Ecuador nuestro, la gente pobre por falta de medicamento y por falta de atención oportuna y eficaz. ¿Y a quién le debemos esto? A una estructura legal que le permita al Ejecutivo ser el responsable de la ejecución presupuestaria. Si yo tengo la plata, yo ordeno la transferencia. ¿No es cierto? Eso tiene que acabar, tiene que terminarse. Este momento en el COIP hay una disposición respecto a la omisión dolosa. La omisión dolosa es un delito para los temas contra la vida, para los temas vinculados al sexo. Hay unos cuatro condicionamientos para que se cumpla la omisión dolosa. Y yo lo estoy incorporando una más. Delitos contra la eficiencia pública, la eficiencia administrativa pública. Es decir, ministro que no cumple, y por ese ministro no se hizo una escuela, o no se logró el medicamento para el Ministerio de Salud a tiempo, ministro que tiene que responder, uh-huh, y será juzgado por omisión dolosa, un delito grave en este país. Muy bien, tenemos una nueva pregunta que le hace estudiante en este video. Señor candidato, ¿está usted de acuerdo con una nueva universidad pública o cómo se puede fortalecer la actual? Bien, doctor, este estudiante plantea o le pregunta si usted está de acuerdo con la creación de una nueva universidad pública en El Oro y si no está de acuerdo, cómo fortalecer a la que existe. Mire, yo creo que debería estudiarse con profundidad. Todos diríamos, chévere, otra universidad en la provincia del Oro, a lo mejor en el altiplano orense, pero debería someterse cualquier acto de esta naturaleza que de gran calado, pues una decisión fuerte de crear una universidad, hacerse los estudios respectivos respecto al tema de demanda, al tema de carrera, al tema presupuestario. No se olvide que cuando entra el presupuesto entra el Ejecutivo, que es el colegislador. No solamente la iniciativa del diputado, del asambleísta, es la firma del presidente de la República. Yo creo que si cumplimos parámetros que ubiquen como necesidad imperiosa en la provincia del Oro una universidad pública, yo estaré ahí en esa línea de lucha, en esa línea de acción, tratando de que se apruebe en la Asamblea Nacional
y logrando, porque una cosa es que usted apruebe una ley. Yo he hecho aprobar 4 leyes para beneficio de mi provincia, en mi periodo. Y disculpen, a lo mejor sea un poquito medio vanidosón en este tema, pero yo no creo que haya habido diputado que haya hecho 4 leyes para beneficio de la provincia y una para el beneficio del país. Pero porque después de aprobar una ley en el Congreso, un proyecto de ley, se convierte en ley cuando el presidente la firma. Y es otra jornada de lucha. Lograr que el presidente, lograr que el Ejecutivo firme la ley. Si logramos aquí coincidir de un estudio que se dé y es necesario otra universidad, pues tendremos que unir la fuerza de los asambleístas, la fuerza de todos los elementos, de todas las agrupaciones, de todos los sectores de la provincia del Oro, en un solo puño, hacer una nueva universidad. Y como yo vengo reclamando, la provincia del Oro necesita de mayor exigencia, si cabe el término, de tener una voz muy fuerte, muy reclamona, demasiado irreverente, nacional, sí. Una voz irreverente. Porque perdóneme, nosotros tenemos una de las provincias productivas más importantes del Ecuador. Si el oro no produce la divisa como la hace ahora, la dolarización se cae. Los impuestos que genera el oro son infinitamente superiores a los ingresos que tenemos de parte de los gobiernos de turno. Porque el SRI, ¿no es cierto? El SRI que nos cobra los impuestos aquí en el Oro, usted toma una cola aquí en el Oro, pero esa cola que la produjeron en Guayaquil o en Quito, se queda ese IVA y ese ICE, porque ese es también impuesto a los consumos especiales, esos 2 impuestos se quedan allá en Guayaquil o en Quito, en el Oro no, donde hemos consumido. Entonces hay una injusticia tributaria bárbara. Yo creo que en un momento dado tenemos que hablar ya de una autonomía como provincia para manejar nuestros propios recursos en el campo tributario y en el campo administrativo, porque no es justo que tenga nuestra gente que, por ejemplo, en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud Pública de Quito tienen que autorizar si califica a un nuevo médico. No, pues, ya basta de centralismo, el centralismo nos está ahogando, nos está dando injusticia y no es democrático lo que está pasando. Doctor, ¿usted va a ser ese asambleísta número 6 para la provincia del Oro? Creo que si voy a la Asamblea Nacional, seré el 6º diputado, aunque no está en el CNE, que sea 6 diputados, sea asambleísta, pero seré un asambleísta junto a los 5 para armar un solo equipo, el equipo del Oro. Aquí no tienen que pelearse los asambleístas. Yo siempre pronuncié y prediqué dentro de mi periodo, 3 veces diputado, que los diputados en ese tiempo teníamos que cohesionarnos. En el año 2003 hicimos un paro provincial de actividades. No es que soy amigo de los paros, pero cuando tiene que pararse un pueblo, tiene que pararse por sus reivindicaciones. Hicimos un paro, y ahí estábamos los diputados, ahí estábamos firmes. Estaba el finado Ernesto Valle, estaba el finado Carlos Falqué Batalla, estaba Montgomery Sánchez, Mario Minucci, un solo equipo de la provincia logró paralizar a la provincia. Se levantó la voz. Se levantó la voz. Eso tenemos que hacer, que se levante la voz con fuerza. Bueno, a los tiempos, Karina, que en caso de que gane Jorge Sánchez, un orense vuelve a esa condición de asambleísta nacional o diputado nacional. Recuerdo a Raúl Rivas por ahí, aquellos tiempos. Zoilo Ollague también estuvo como diputada nacional. Sí, estuvo en un periodo mío, los 3, y estuvo solita con un periodo mío. Así es. Bueno, y sería interesante porque también una voz que sonaría fuerte y que, quién sabe, también allí en esa nueva asamblea, nuevamente un representante orense a una de las altas autoridades de esa principal función del Estado. Y la necesidad que retorne al Pleno ese debate de los asambleístas orenses, porque extraña esa época de los diputados que aparecían siempre en medios de comunicación nacional. Se los ha visto medio callados a los asambleístas. Mientras los de ahora parece que no hablan. Cuando yo recién llegué al Congreso, yo no sabía, porque las cámaras eran para Dajic, eran para Suerte, y yo flaquito ahí medio, de la provincia del Oro, de Machada, Cholo del Manglar, decía, no, Cholo del Manglar, y llegaba y nadie le paraba el son a uno, ¿no? Pero en poco tiempo eso revertí. Y había circunstancias en donde tenía, por ejemplo, en alguna ocasión entre Carlos Vera y Jorge Ortiz, Tela Amazonas y Ecoavisa, no, si no me da primero la primicia, no.
Entonces, más bien Era fuente de se lo consulta, peleaban. fuente de, para entrevistas. tenía más bien que ocupar bien el tiempo en la prensa porque había mucha demanda de medios de comunicación de poder atender la difusión de lo que hacíamos en el Congreso. Y en el Congreso, asambleísta que no habla, escuchen bien, y que no tiene espacio de poder, Invisible. asambleísta invisible, ignorado. Tiene que el asambleísta llegar a tener espacio de poder, tiene que ser un hombre transparente, respetado, entonces lo toman en cuenta para que sea presidente de una comisión. Yo tuve la oportunidad de ejercer 2 veces la comisión de presupuesto y una vez la comisión de lo económico, agrario e industrial, por eso me permitió hacer leyes en beneficio del oro y del país. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Sánchez, por usted, Andrés y Karina, haber muchísimas acompañado. gracias. Le deseamos éxitos en sus recorridos a nivel nacional y bueno, esperamos que el elector saque las conclusiones acerca de sus propuestas. Sí, de pronto algún último mensaje para quienes nos están siguiendo a través A los de nuestro estudiantes, canal. a los jóvenes estudiantes, que no desperdiciemos el voto. Cuidado. Creo que es un acto muy determinante para la democracia y para la suerte de los ecuatorianos el saber votar bien. No demos un cheque en blanco a cualquiera. Que no nos vengan a sorprender con ofertas y martillo de ofertas, como nos han hecho en estos últimos gobiernos. Que sea la conciencia ciudadana con claridad, con profundidad en el conocimiento, la que diga este sí, este no, y de su voto en función del futuro de la provincia del Oro y en función del futuro del Ecuador, con mucha responsabilidad y con mucho patriotismo. Así es, un voto con mucha responsabilidad de patriotismo, ha dicho el candidato Jorge Sánchez Armijos. Justamente este espacio es para propiciar ese debate, no solo académico, sino también ciudadano, sobre las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Muy buenas noches por mi parte, soy Karina Benítez. Gracias, Andrés. Así es, Karina, esta ha sido una edición especial de Camino al Pleno, tomando en cuenta de que se trata de un orense que está liderando una lista de candidatos a asambleístas nacionales. Mañana seguiremos con nuestro recorrido, con las propuestas, con los candidatos a la Asamblea por el Oro. Un abrazo, pásenla bien. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.